Bienvenidos al Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos, organizado por la BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT. Saludamos a todos los asistentes, en especial a los socios de BIM Forum Chile. Esperamos que se encuentren bien el día de hoy. Antes de iniciar el bloque, saludamos a los auspiciadores que hacen posible este congreso. BIM Studio, Empresas Congra, Microgeo, SGS SIGA, Cimenta Empresas, Volcán, Graphisoft, así también de Hexagon, AS Sheet, Autodesk, Del Porte Ingenieros y Panalosa. Un saludo especial a todos los patrocinadores del Congreso. Sin más preámbulos, damos inicio a este espacio con 3 presentaciones. Una presentación de BIM Forum Chile y 2 presentaciones del bloque Innovación. Agradecemos dejar sus comentarios y consultas en el chat de Zoom. Iniciamos con la primera presentación, dándole la bienvenida a Daniel Jara, quien es secretario ejecutivo de BIM Forum Chile. Muy buenos días, Mariana. Muy buenos días a todos los socios de BIM Forum Chile y también al público en general que nos acompaña el día de hoy. El directorio de BIM Forum Chile ha diseñado este espacio para poder presentar los grupos de trabajo que se reúnen mensualmente en BIM Forum, para la cual cada presentador, cada coordinador de los grupos de trabajo que nosotros tenemos, en breves minutos va a comentarnos las actividades que ellos han realizado. Cada presentación va a durar unos 10 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener un par de preguntas, tanto del público como algunas que tenemos preparadas. Así que vamos a iniciar. Damos la bienvenida primero al grupo de educación. Saludamos al señor Mauricio Loyola, que es director en BIM Forum Chile. Él es representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile en BIM Forum y coordinador del grupo de educación. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Daniel, buenos días a todos los asistentes. Vamos a compartir. Muchas gracias, Mauricio. Creo que tú dejar de compartir primero. Puedes compartir encima, no hay ningún problema. Ya, paso por encima. Ahí. Bien, brevemente yo les voy a presentar el trabajo del Grupo Técnico de Educación en BIM Forum Chile. El Grupo Técnico de Educación, como su nombre lo sugiere, es un grupo de trabajo que está integrado por docentes de instituciones universitarias y técnicas interesadas en promover la enseñanza del BIM en la educación superior en Chile. Lo componen tanto profesores como también directivos, personas jefe de carrera, personas del área de TI o de infraestructura tecnológica de las universidades, en general todos los que son parte del ecosistema de educación superior y que están interesados en promover el BIM. Hay representantes de carreras de ingeniería, de construcción, de arquitectura, de dibujo técnico, etc. El Grupo Técnico de Educación realiza actividades de difusión, de colaboración, de intercambio de experiencias docentes. Discutimos sobre la mejor manera de enseñar BIM en nuestro país. Tenemos una frecuencia de reunión de una vez al mes y excepcionalmente hacemos reuniones adicionales según sea necesario. Para este último año, el plan de trabajo del Grupo Técnico de Educación contemplaba 2 actividades, una de las cuales realmente fue suspendida por las condiciones sanitarias. Las 2 actividades son las siguientes. Primero, un concurso de colaboración BIM, que estaba bastante avanzado y que fue suspendido, que se va a retomar, esperamos pronto, ahora sobre todo que la situación sanitaria en el país ha mejorado ostensiblemente. Les adelanto, va a consistir en un concurso de colaboración BIM, como su nombre lo sugiere, en que estudiantes de pregrado de las carreras de arquitectura, construcción e ingeniería van a trabajar en forma conjunta, interdisciplinaria, desarrollando proyectos a través, utilizando, por supuesto, tecnologías BIM. Una parte importante de este concurso consistía en lo que llamábamos el tarreo, que era básicamente una sesión en la cual físicamente los estudiantes se iban a congregar y de esa manera iban a poder trabajar en conjunto y mirando lo que hacen los otros. Discutimos hacerlo de manera online, pero en realidad
creemos que va a ser buena idea que esto se realice efectivamente de manera presencial, por los múltiples implicancias que tiene, no solo pedagógicas, sino que también comunicacionales. La segunda actividad, y esta sí se realizó, fue lo que llamamos el ciclo de presentaciones sobre cómo se enseña BIM en Chile. De hecho, tengo un par de diapositivas para mostrarle con un poco más de detalle. Este fue una ronda de presentaciones de profesores chilenos que trabajan en estas universidades enseñando BIM. El objetivo particular del ciclo fue que los profesores tuvieran un espacio para compartir sus experiencias, tanto sus prácticas exitosas como aquellas cosas que no salían necesariamente bien o que no han salido necesariamente bien y se constituyen, por lo tanto, en lecciones aprendidas para todos los demás. Fue una sesión, un ciclo bien interesante. Tuvimos 6 sesiones, desde el 12 de mayo al 21 de julio, terminamos hace muy poquito, en que aproximadamente 20 profesores, ahí dice 18, pero fueron más, 20 profesores de 16 universidades chilenas presentaron sus experiencias docentes. Fueron universidades públicas, universidades privadas, universidades chicas, universidades grandes, universidades de Santiago, universidades de regiones, de arquitectura, de construcción, de ingeniería en construcción, de ingeniería civil, universidades que estaban partiendo con BIM, universidades que llevan mucho tiempo con BIM, universidades, en fin, una amplia gama. Fue una súper buena mirada a nuestro juicio sobre cómo se está enseñando BIM en Chile. Todos aprendimos muchísimo de los demás. Fue un ciclo bastante honesto, en el sentido de que los profesores, con un espíritu muy BIM, diría, de colaboración y de integración y de trabajo en equipo, compartimos lo que hacemos, lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Acá está la fotografía de los expositores. Ustedes pueden ver ahí que están representadas prácticamente todas las universidades importantes. Esto fue un llamado abierto. Tuvimos una muy buena acogida, aunque hay algún par de universidades que decidieron no presentarse. Me imagino que se arrepiente, porque en realidad fue un muy buen ciclo y muy interesante. Una cosa interesante de este ciclo es que, muy en el espíritu nuestro académico, nosotros establecimos una pauta de presentación y todos los profesores la siguieron, que llamamos el ABCDE de la enseñanza del BIM, ¿no? Una pauta muy académica. Y el ABCDE significa, quiere decir 5 puntos que cada profesor cubrió, y eso nos ayudó a tener unas presentaciones relativamente comparables y consistentes entre ellas. Los profesores presentaron primero la A, los antecedentes, bueno, la universidad, la carrera, el presentador. Esto fue importante porque un porcentaje importante de los asistentes a este ciclo fueron extranjeros. Fue muy bueno para compartir con colegas académicos de otros países, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de España, seguro que se me olvidan, de Uruguay, pero hubo de varias partes. Entonces muchos de ellos obviamente no conocían a nuestras instituciones, no sabían qué características tiene cada universidad, así que cada presentador partió por ahí. Luego lo que llamamos las bases, que en el fondo nos contaron cómo surgió el interés por implementar o incorporar BIM en sus carreras. En algunos casos fue, por ejemplo, la dirección, el decano o el director de escuela el que decidió, mira, esto es importante, y formó una comisión. Otras veces fue un académico que era el interesado, que llegó con esta banderita y convenció al decano. Otras veces hizo una cosa así como media poco organizada, sino que fue surgiendo espontáneamente. Cada universidad tiene su propia historia y eso es interesante conocerlo, porque se va uno detectando cuáles son las tendencias que parecen funcionar mejor u otras. Luego los profesores cubrieron la letra C, el currículo, que es básicamente explicar cómo en la práctica se incorporó BIM, qué cambios curriculares se hicieron, si fue un BIM un curso nuevo, si se integró a los cursos existentes, si cambiaron la malla, si le cambiaron el nombre a un curso, si estos cursos eran obligatorios, optativos, si eran talleres, si eran cursos de cátedra, cómo se hizo. Los profesores también nos contaron ahí las dificultades que tenían, ¿verdad? Hay algunos cursos que parece que funcionan mejor, otros que parece que no funcionan tanto. Hablamos también de lo que requirió en términos de infraestructura, tanto técnica como humana, los cambios de hardware y de software que fueron necesarios en cada universidad, las inversiones a veces que fueron considerables, otras veces se ocupaba infraestructura existente. Los profesores, si lo que las universidades hicieron fue capacitar profesores existentes, o contratar profesores nuevos, o mandaron a capacitarse a los profesores que ya habían, ¿qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron?
Como le digo, tuvimos una amplia diversidad de instituciones y una amplia diversidad de estructuras, cambios curriculares. Nadie lo hizo igual, en realidad. Casi fue difícil encontrar dos universidades que hayan seguido el mismo camino. Luego entramos a la letra D, que fue la didáctica, que bueno, es propiamente lo que le interesa a los profesores más en profundidad, que es decir exactamente qué es lo que hacen dentro de la sala de clase, cuáles son sus estrategias de enseñanza, aprendizaje, qué tipo de ejercicios, cómo enseñan la materia, hacen actividades, qué tipo de trabajo hacen con los alumnos, qué cosa resulta bien, conviene trabajar en grupo, no conviene trabajar en grupo, cómo ponen las notas, no sé, una serie de cosas que para los profesores resulta muy importante y que en una área compleja de enseñar como es BIM, hace muy bien tener la experiencia de otro. También aprovechamos de conversar sobre la relación con el plan BIM y el estándar BIM para proyectos públicos, cómo se está incorporando eso en las universidades, y por supuesto un tema que no estaba originalmente, pero inevitablemente salió, fue el impacto de la pandemia que nos ha obligado a repensar muchas de nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y por último, en este ciclo, cada profesor tocó la E del ABCDE, que es la evaluación, es decir, cómo ha resultado. Esta fue la parte que yo les decía más honesta y fue bien enriquecedora para todos, donde algunos nos decían, mira, ha resultado bien, y otros nos decían, mira, quizás lo habría hecho de otra manera. Así que fue un ciclo muy interesante, este ciclo ya terminó. Aquí hay algunas imágenes del proceso, como ustedes ven, los profesores, aquí me costó elegir 8 al azar, ¿verdad? Pero en realidad las presentaciones fueron súper enriquecedoras para todos los que participamos en ellas. Nuestras próximas actividades en el grupo de educación es justamente editar una publicación a partir de este ciclo, que yo les decía que fue muy interesante. Esta publicación va a ser una suerte de resúmenes de las presentaciones, estamos trabajando en eso, esperamos que salga publicada durante el segundo semestre de este año. Y nuestra segunda actividad, bueno, es retomar el concurso de colaboración BIM, que fue suspendido por las condiciones sanitarias. Yo les dejo a todos los académicos que están oyéndonos y están interesados en participar del grupo de BIM Forum Educación, que se contacten, bueno, conmigo. Yo me llamo Mauricio Loyola, ese es mi correo, mloyola.uchile.cl, ya que trabajo en la Universidad de Chile, o con Daniel Jara, que es el secretario ejecutivo de BIM Forum, y él les podrá contar cuál es el mecanismo que pueden integrarse y participar en nuestro grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación y también invitación para que profesores y académicos puedan participar del grupo de educación. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del día de hoy. El segundo grupo es el grupo de estandarización. En esta nos acompaña Manuel Saavedra, él es director también en BIM Forum Chile. Él es asociado en BIM Forum por medio de AS Chief y también es coordinador del grupo de estandarización. Buenos días, Manuel. Esperamos que estés todo muy bien. Ahí ya estamos viendo que compartes pantalla. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Daniel, ¿está en modo presentación o está bien? Sí, pero tienes que hacer el cambio de la vista del Perfecto. No, espérate. Gracias, Manuel. Lo mismo, Disculpa. 10 minutitos. Muchas gracias. Dame un segundo que siempre tengo... No hay ningún problema. Sí. Vemos tu escritorio por si acaso. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí, todo bien. Perfecto. Empezamos entonces en honor al tiempo. Disculpas por esta iniciación, pero bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Saavedra, soy el coordinador del grupo de estandarización y decidí para esta presentación hacer una historia del grupo más que lo que estamos haciendo exactamente hoy día, porque estamos recién empezando un nuevo ciclo. Entonces, sin desmerecer el trabajo del grupo de los años anteriores al 2018, pensé en separarlo en dos etapas, el ciclo anterior, del 2018 hasta este año, y lo que estamos haciendo este año hacia el futuro. ¿Por qué? Aquí traté de mostrar en un mapa todas las instancias o los hitos BIM que han sucedido en las distintas entidades en Chile. Arriba está BIM Forum, probablemente, no me queda tan claro, bueno, si es el primero en crearse, pero independiente de la parte privada.
donde se iniciaron haciendo muchas cosas, porque no había prácticamente otra entidad que tomara este tema. En paralelo empieza a crearse el Plan BIM, ¿cierto? Y ya a fines del 2017, inicio del 2018, se crea la Mesa del Estándar Nacional para, según agenda, a mitad del 2019, ser lanzado el estándar BIM para proyectos públicos patrocinado, o sea, coordinado por Plan BIM. Y a raíz de ese estándar se genera, y obviamente, bueno, para el estándar se crea o se abre el Comité Espejo, alojado en el Instituto Nacional de Normalización, donde, entre otras cosas, se participa, se comparte con la finalidad última era de traer las normas, la serie de normas 19.650 homologadas a Chile. Ahí ustedes pueden ver un poco la cronología. A fines del 2019 se hicieron normas chilenas, la parte 1 y la parte 2, que son muy influyentes en lo que hacemos. Ayer también las comentaron bastante. Las comentan como las normas ISO 19650, pero recordemos que esta va a tener hasta 6 partes, de las cuales, les comento porque también participo en este grupo, para fines de este año vamos a tener homologada al español en Chile, la parte número 3, que es bastante importante. Algo se ha hablado de ella que tiene que ver con el ciclo, con la parte de operación y mantenimiento de los activos. Les muestro esta serie de láminas porque fue un trabajo bien duro que hicimos con todo el grupo. Había harta gente del grupo, por distintas razones, estaba involucrada en estas mesas de trabajo, que duraron cerca de 15 meses, con reuniones quincenales, y en paralelo nosotros teníamos que traer toda esta información y discutirla en el grupo de estandarización con una reunión mensualmente. Entonces, era bastante complicado, no es fácil administrar esa información y en una reunión mensual avanzar sostenidamente. Es bastante difícil, hubieron bastantes discusiones en todos lados, pero creo que esas nos hicieron entender muchas cosas para reformularnos luego el plan de trabajo que tenemos ahora en adelante. De la misma razón, también me tocó a mí participar en las reuniones internacionales del comité, y yo creo, bueno, simplemente yo fui un representante, pero hay mucha gente del trabajo que trabajaba en el comité en Santiago, que trabaja en la mesa en toda esta mesa de trabajo referente al estándar BIM de proyectos públicos, y en el grupo de estandarización. Entonces, de alguna manera tenemos una responsabilidad de tener estos temas sobre la mesa y tenerlos en serio y tocarlos y avanzar en este tema. ¿Por qué? Porque a mitad del ciclo anterior se libera el estándar BIM para proyectos públicos, y ustedes pueden ver, dentro, ahí en el capítulo 2.2, muestra y declara que la normativa estructural de este estándar son efectivamente el capítulo 1 y 2 de esta serie de normas ISO 19650. Entonces, estamos a mitad del siglo anterior y honestamente ya empiezan a aparecer una serie de normativas, o sea, nombres, entidades con distintas partes de normativas que la verdad que uno a veces tiene discusiones bastante acaloradas en los grupos, de repente se abren caminos diferentes que uno no sabe hacia dónde ir, porque bueno, somos los que estamos, los que tenemos que desarrollar este tema, y a veces, honestamente, todos juntos, que somos supuestamente los más interesados y que sabemos, nos enredamos bastante al respecto. Entonces aparecen muchas opiniones al respecto, y uno, la verdad que a veces no sabe a dónde ir. Entonces, para eso hicimos, y está pronto, yo creo, a liberarse este año, un documento interno. La verdad que todo partió como una consulta interna para validar las hipótesis de lo que queríamos hacer en este nuevo ciclo. Ya está bastante avanzado, también por temas de pandemia, por temas de congreso, nos hemos demorado un poco, pero ya lo vamos a liderar, y esto fue en el fondo como les decía, para validar nuestras hipótesis y poder definir bien nuestra ruta en este periodo 21-23. Lo cual, al final del día, quedó principalmente en esto. Tenemos como línea principal del grupo revisar, en el fondo, poder
dar nuestra opinión de la estandarización a partir del documento principal, que sería el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Tendríamos una mesa específica para discutir internamente la aplicabilidad. Tendríamos una segunda mesa que todo aquello que se decida o que se converse en la mesa número 1 fuera validado intergremialmente para que tenga sustento y se ajuste como sea necesario. Ya empiezan a haber una tercera mesa que tiene que ver con un tema más en particular, pero es de alto interés. Por lo tanto, esas son mesas en paralelo que se definen para el trabajo en este próximo periodo. Nuestra meta principal es y esto como ejemplo nomás, no es esta guía, no es de nosotros, es de UK BIM Alliance, es un ejemplo muy bueno, donde se explica y en el fondo complementa a un documento inicial, pero en extenso, con ejemplos, y una serie de cosas. Los invito a verlo, y sería como nuestra meta, nuestro futuro, poder llegar a hacer algo así con este documento maestro que es el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Ojalá podamos llegar a algo así, pero es nuestra meta. Entonces, para poder lograr esto, tenemos una serie de presentaciones y de discusiones, que van en el orden de la temática de los capítulos del estándar BIM para proyectos públicos. Nos demoramos bastante tiempo a fines del 2020 y del 2021 en discutir y decidir esto, y recién hace 2 o 3 sesiones estamos discutiendo los primeros capítulos, principalmente con respecto a la parte 1 y la parte 2 de la ISO 19650. Nos quedan hartos temas más hacia el futuro por estos próximos 2 años, así que tenemos harto que hacer, no está todo decidido. Invitamos a cualquiera que quiera participar a mostrar algunos de estos temas, muy bienvenido. Pero creemos que vamos en el orden correcto. Por ejemplo, tuvimos que demorar un poco todo esto porque no había mucho conocimiento en las empresas, por ejemplo, de la serie ISO 19650. Sin embargo, hace ya un par de semanas empiezan a aparecer empresas certificadas en Chile que nos van a poder dar un poco de validez a todas estas discusiones que tenemos en el grupo. Yo lo puedo dejar hasta ahí por ahora porque es un trabajo en progreso. Los invito muy cordialmente a participar quien quiera en este grupo de estandarización, no necesariamente como invitado, o sea, perfectamente pueden estar sentados en la mesa siempre, pero si quieren presentar algo en particular, quieren conversar algo con nosotros, también muy, muy invitados a participar en este grupo por algunas sesiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Vamos a continuar. Lo que sí, vamos a hacer un pequeño cambio ahí, atentos. Vamos a pasar a Manuel Núñez. Resulta que en esta tercera parte se iba a dividir en dos. Primero iba a presentar a Ignacio Falcone, luego iba a presentar a Manuel Núñez, pero Ignacio tiene problemas de internet. Así que los dejo, damos la bienvenida a Manuel Núñez, director BIM en René Lagos Engineers. Él es coordinador del grupo de gestión de proyectos. Manuel. Hola, Daniel. Me avisa si se ve bien, por favor. Súper bien. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este seminario para presentar lo que hemos desarrollado en esta mesa de gestión de proyectos, donde hoy en día con Ignacio tenemos 2 misiones fundamentales. De alguna forma, quizá lo que iba a presentar Ignacio tiene que ver con los objetivos de este grupo de gestión de proyectos, que de alguna forma es demostrar los beneficios positivos de utilizar BIM. De alguna forma es importante poder trabajar con los diferentes mandantes, especialistas, arquitectos, calculistas, para que puedan implementar de alguna forma esta visión estratégica de trabajar con BIM en el futuro. De alguna forma es algo que se viene, como yo digo, es el nombre propio de la transformación digital en la construcción. Por lo tanto, es importante que todas las empresas vean esto como un objetivo organizacional, que sepan que esto va para allá, y de alguna forma todas las empresas están migrando su forma de trabajo en
al BIM. De alguna forma, nosotros trabajamos durante este semestre, este trabajo viene incluso desde el año pasado, con la Universidad Católica de Valparaíso, con un profesor y una alumna que trabajó en su tesis en un artículo, de alguna forma que pudiéramos demostrar empíricamente los beneficios BIM. De esta manera, desarrollamos el artículo número 11, denominado Análisis de RDI en etapa de construcción para proyectos de edificación y potencial aplicación de usos BIM para su mitigación. La idea es obviamente revisar los objetivos, metodología, resultados y conclusiones, y en el chat voy a dejar el artículo completo para que ustedes puedan leerlo con más calma. Es un artículo bastante extenso, por lo tanto no creo que alcancemos a desarrollar en mayor distancia, pero finalmente podemos dejar, Daniel, en el chat el link para que puedan descargar el artículo y después revisar con calma. Sí, yo lo dejo en el chat, no te preocupes, Manuel. Perfecto. Bueno, dentro de los objetivos que teníamos inicialmente, era poder demostrar la aplicación BIM de forma preventiva para la mitigación de RDIs. Básicamente, dentro de la industria de la construcción, las RDI son requerimientos de información de la etapa de construcción que básicamente son problemas que no venían resueltos desde la etapa de diseño. De alguna forma, generalmente, esos RDI se transforman en adicionales. Por lo tanto, en costos, aumento de costos y en aumento de plazo. Por lo tanto, pérdida de productividad y obviamente de calidad de la construcción. De alguna forma teníamos que elaborar una metodología que permita estudiar y clasificar los diferentes RDI en la etapa de construcción para, obviamente, mejorar la etapa de diseño y ver cómo podíamos, de alguna forma, utilizar el BIM para prevenir estos conflictos. Además, tuvimos que recolectar, estudiar y analizar información que permita mejorar indicadores de productividad y calidad en la etapa de edificación. Es por esto que nos trazamos como meta recolectar las RDI de proyectos ya construidos de 17 proyectos de edificación, que básicamente fueron los que logramos de alguna forma recolectar en la industria y poder estandarizar en base a lo que era la edificación y construcción. Básicamente utilizamos un documento internacional denominado Indicators of Design and Documentation Deficiency, donde de alguna forma trabajamos con dividir las RDI, de alguna forma de poder clasificarlas y de alguna forma también entender qué podíamos mejorar. De alguna forma el proceso siempre es levantar data, revisarla, analizar y ver cómo se puede mejorar. Ese es como un poco el objetivo global del estudio. Y dentro de eso, básicamente, si la descripción de la RDI planteaba una solución, era del grupo aprobación. Si obviamente no, podía decir un diseño alternativo, básicamente que pueda ser una solución alternativa de diseño en base a las especificaciones técnicas o a otra ubicación del plano. De alguna forma, no estábamos utilizando HH, sino que faltaba clarificación de información. Y dentro de la clarificación de información, podíamos ya tener conflicto entre especialidades, que básicamente el Clash Detections, que de alguna forma es lo más conocido hoy en día, pero no el único uso BIM que tenemos según el estándar BIM de proyectos públicos, que son ya 25 usos. Incorrecto, insuficiente y cuestionable. De alguna forma de acá podemos detectar y hacer un análisis un poco más profundo de los problemas que estamos teniendo en una construcción. Y bueno, el otro que de alguna forma queda discretizado para otro tipo de problemas. La metodología, como les comentaba, está más explicada en el artículo, pero un poco en honor al tiempo, los resultados de las 2.690 RDIs que trabajamos, básicamente nos dimos cuenta que la clarificación de información era 1.753, o sea, un porcentaje mayoritario en base a la clasificación que nosotros utilizamos. Y solución de diseño y aprobación también son considerables, pero de alguna forma la clarificación de información que se subdivide, como lo vimos en la diapositiva anterior, en insuficiente, conflicto, cuestionable, incorrecto, pasa a ser mayoritaria. Y podremos de alguna forma levantar procesos que permitan detectar de manera preventiva todo lo que es clarificación de información, es decir, hacer un mejor proyecto, es decir, entregar la información en su debido tiempo y sin problemas. Un análisis más acabado también detectó que las mayores especialidades que presentan diferencias, conflictos o interferencias son arquitectura y cálculo, que de alguna forma representan también
el posible análisis de mayores costos. Por lo tanto, tenemos que quizás en una primera etapa, como consejo y como conclusión previa, es que partir por esas especialidades en términos de avanzar en el BIM. Obviamente no es bueno quizás avanzar con todo al mismo tiempo, haciendo el aprendizaje y la inversión en costo y en educación de tanto de trabajar con todos. Por lo tanto, siempre se recomienda a partir con ciertas especialidades. Y en ese sentido, pudimos detectar que en base a 3 usos preventivos, que vendrían siendo el diseño de las especialidades, una coordinación 3D y análisis de ingeniería, podríamos llegar a reducir en gran cantidad el número de RI. Y aquí pasa algo bien interesante. En general, la coordinación 3D, que es un poco la moda de hoy en día del BIM, no resuelve todos los problemas. Por lo tanto, es importante también hacer un trabajo previo de diseño de especialidades con metodología BIM que permita obtener de buena forma la información del proyecto y de esta forma no quizás no pensar que la coordinación 3D va a ser la solución a todos los problemas. Dentro de las conclusiones, la correcta utilización de los usos BIM podría disminuir la cantidad de impacto de la RI en etapa de construcción. Obviamente esto va asociado a que se tiene que hacer un buen uso de la metodología BIM. No es solamente utilizar la coordinación 3D, Crash Detections, sino que finalmente es un proceso, es una implementación, y de esa forma uno va a lograr disminuir los RI en la etapa de construcción. Se puede disminuir el impacto del RI para poder apuntar a mejorar la productividad. Sabemos que en la construcción todos los días se provocan problemas que de alguna forma se levantan a través de problemas de coordinación o pequeños ajustes que se hacen durante la etapa de construcción. Por lo tanto, una vez que podamos solucionar quizás los problemas durante la construcción debido a un mal diseño o un diseño que no está bien correcto, podríamos aumentar la productividad dentro de la etapa de construcción. Se propone la creación de un checklist asociado a los usos BIM para obtener un mínimo de revisión. De alguna forma, estandarizar también qué es lo que se espera de los usos BIM. Poder entender cuáles serían los objetivos y entregables de un uso BIM en ciertas etapas para diferentes desarrollos de proyectos. De esa forma, poder hacer una revisión preventiva de qué es lo que tiene que cumplir cada proyecto. Hay limitaciones que impiden el realizar análisis más completo debido a la poca estandarización de la RI. Nosotros partimos este estudio con el objetivo de poder cuantificar económicamente el uso de la metodología BIM versus el uso tradicional. La información que logramos obtener está bastante poco estandarizada y muy poco registrable la parte económica, por lo tanto fue algo que nos quedó pendiente y que esperamos poder seguir trabajando en estudios posteriores y que obviamente podemos de alguna forma trabajar con. Los dejo invitados también para poder trabajar en este objetivo fundamental de poder demostrar empíricamente que el BIM es un objetivo común que permite aumentar la productividad y calidad de las construcciones. Y se puede realizar una mejora continua de los procesos clasificando correctamente la RI. Una forma, utilizar este dato con cierta clasificación que permita hacer la mejora continua de los procesos internos de la inmobiliaria, etc. De alguna forma es un proceso que está destinado a poder mejorar y de alguna forma es un dato que existe hoy en día que se puede clasificar de mejor manera, pero de alguna forma buscamos que estos datos sean registrados para poder ir mejorando los objetivos. Así que eso sería, Daniel. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, los dejo invitados a participar también a nuestra mesa en base a lo que puedan implementar. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Muy interesante trabajo. Lo compartimos por el chat, el link. Así que cualquier cosa, invitamos a todos que puedan revisar el artículo en mayor profundidad. Retomamos con la presentación pendiente. Invitamos a Ignacio Falcone, él es gerente de proyectos en ICAFAL, director en BIM Forum Chile y coordinador también del grupo de gestión de proyectos. Ignacio nos va a estar contando un poco en ideas más generales la labor y actividades del grupo de gestión de proyectos. Ignacio, ya vemos tu presentación. Te escuchamos. No sé si tienes tu cámara encendida.
Ahora sí. Hola, sí, disculpen el problema inicial que justo se cayó internet, así que me conecté del celular. Bueno, yo estoy a cargo ahora del grupo de gestión de proyectos, que en su inicio fue Juan Pablo Badía, y presidente de BIMforum. Después fue Mauricio Heinerman, presidente de BIMforum. Y ahora estoy yo, así que veamos qué pasa en el futuro. Bueno, los pilares estratégicos del grupo es fortalecer la relación con los mandantes y promover el uso del BIM. Dentro de estos grupos es poder generar documentos y guías según los segmentos de los clientes y generar distancias de encuentro, difusión y transferencia del BIM. En el fondo, todo lo que se hablaba en los grupos anteriores eran de estandarización o educación. Acá ya es como enfocar el BIM ya en las empresas, con mandantes, con proveedores, con proyectistas, etc. Y siempre desarrollar buenas prácticas en el desarrollo de la gestión de los proyectos. Dentro de las actividades que hemos hecho, y nos juntamos a conversar sobre los proyectos enfocados al BIM, pero después con la pandemia y todo se han hecho más presentaciones y conservatorios de distintas empresas. Hemos tenido casos de Cherry Izquierdo, de EFE, también han estado Bimetrics, Toma en Línea, ver su sistema de revisar los proyectos. Y dentro de los grupos también salen artículos técnicos. Tenemos distintos casos de empresas que han desarrollado trabajo y se llevan a esos documentos que están ahí disponibles para descarga. Y ahí está la página donde se pueden descargar. Por ejemplo, ahí está el de Ferrovial. Está la entrevista de Icafal Inmobiliaria y trabajo colaborativo en BIM. Y ahora la idea era que presentara a Manuel, pero ya presentó su proyecto, y eso es lo que quería mostrarle. Yo creo que no estoy a la fibra. Daniel, ¿qué pasó? No, es que apagamos tu cámara, Ignacio, porque tenías baja internet. Sí, tengo un problema de internet. Bueno, Perfecto, y eso ahí sería... muchas gracias, Ignacio. También agradecemos a todos los coordinadores que estuvieron presentando. Nuestra intención era tomarnos un par de minutos del Congreso y poder comentarle de que no solamente en BIMforum realizamos eventos, también tenemos durante el año trabajo en los grupos que se van materializando en distintos documentos, en distintas cosas. Tenemos un par de preguntas del público y otras que también nosotros hemos visto, así que ahí los invito a los coordinadores que puedan encender su micrófono y sus cámaras para poder comentarles. Están por ahí, no sé si ahí está Manuel, muchas gracias Manuel. Una cosa importante que siempre nos comentan, no solamente las personas que no están en BIM o empresas que no están en BIM o que están iniciando, siempre nos dicen ¿por qué ser parte de BIMforum si ellos no están trabajando en BIM? Una de las cosas que nosotros, bueno, yo al menos trato de comentarle que aquí se permite aprender, saber de la experiencia del otro, y en su rol de asociado de BIMforum
qué cosas podrían transmitirle de las experiencias que uno puede conocer, o plataformas, o herramientas, o sistemas de trabajo, de forma más personal? ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto de eso? Si Manuel nos puede aportar. Sí, bueno, justo estaba leyendo acá una presentación y había una lámina que decía BIM es 90% sociología y 10% tecnología, y lo decía una persona muy importante, para que se trate de sacar la idea que es pura tecnología, y el resto es necesario para todo tipo de desarrollo personal en proyectos del área. Hay gente, también es bueno para todos toparse con personas que... Es un win-win en este caso, personas que no saben con personas que saben, es muy positivo juntarse y conversar y saber qué piensan al respecto, así que lo invito a participar de todas maneras y a que empiece a saber del tema de a poco. No hay ni un apuro en esto, pero tiene que partir algún día. Muchas gracias, Manuel. No sé si otro coordinador quiere comentar algo al respecto en esa misma línea. No. No han hecho otras preguntas, pero las de hecho las voy a ir respondiendo yo. Por ejemplo, de los cursos masivos, nosotros por ahora en BIMforum no tenemos pensado en realizar cursos masivos online. No está dentro del corto plazo poder generar ese tipo de cursos. Rafael Novoa pregunta si tenemos datos de estadística de cuánto ha sido la incorporación del estándar BIM en proyectos públicos u otro estándar en las empresas y oficinas del área de la construcción, y cuál sería la mayor complejidad en su incorporación. Nosotros no hemos hecho, Rafael, una gran encuesta con respecto a eso. Sí, la Universidad de Chile, en la que, de cual Mauricio Loyola hace la encuesta nacional BIM, pero sí Manuel Saavedra estuvo comentando la encuesta que hicimos en el grupo de estandarización. Manuel. Sí, mira, no hemos terminado el artículo, pero teníamos algunas dudas de justamente lo mismo que preguntaron recién. No recuerdo los resultados exactos también del artículo, pero eso, en el fondo, lo importante es que forjó, a grandes rasgos, que necesitamos reforzar los conceptos básicos, que la verdad que la penetración real no es tan grande como quizás se rumoreaba, entonces hay que repasar un poquito y fortalecer eso, porque de que estamos claros que es absolutamente necesario, ¿ya? Pero no recuerdo los números exactos Aparte, la muestra era bastante interna, entonces no era representativa probablemente a nivel nacional. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar hasta acá. Tenemos un calendario que seguir el día de hoy. Agradecemos nuevamente a todos los coordinadores del grupo que estuvieron participando. Así que hasta aquí llegamos con nuestro grupo. Mariana, quedamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Los invitamos a ver la feria virtual en www.bimforum.cl/congreso. Para la siguiente presentación, damos la bienvenida a Cristian Jure León, ingeniero civil, MBA UC, gerente ICI, vicepresidente Proveedores, Cámara Chilena de la Construcción, fundador NAD, Instituto Neuroarquitectura del Diseño, quien nos presentará Integración Temprana. El hogar es una experiencia, no solo vivienda, representando a Easy Venta Empresa. Estimado Cristian, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos, vamos a compartir. ¿Me avisan si estoy ok? ¿Se ve? Está ok, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy muy contento de la invitación, muy agradecido. Vamos a ver ahora, vamos a hacer un viaje desde qué es lo que es ICI muy brevemente, cómo se ha reinventado, porque
lo que necesitamos es, en la industria de la construcción, es trabajar en forma integrada. Y aquí BIM toma un rol muy protagónico, pero que todavía estamos lejos nosotros en la construcción. Cristian. ¿Perdón? ¿Perdón? No Mariana. estás compartiendo tu presentación. A ver, vamos de nuevo. Perdón. Vamos de nuevo. No te preocupes. Ahí. ¿Y ahí sí? Ahí sí. Ahí sí estamos ok. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bien. Muchas gracias. No, a ustedes. Entonces, vamos a hacer un viaje de cómo el hogar con la pandemia se ha reinventado y cuáles son las necesidades de los nuevos hogares y las nuevas sociedades que nosotros tenemos, donde vamos a pasar para identificar en estos nuevos hogares cómo BIM puede ser un aporte y cómo la integración temprana en el diseño, desde la arquitectura, puede ser también un aporte. Entonces, primero que nada, hoy día Easy, como Easy, tiene dos tipos grandes de cliente, el cliente final y el cliente profesional. Y el cliente profesional se divide en profesional y empresa. Y nosotros hemos tratado de tomar un rol protagónico en las empresas constructoras, porque éramos muy tímidos, ¿ya? Si bien el Easy nacía de Jumbo, todos los procesos eran Jumbo. Entonces, en las empresas constructoras. Y al empezar a meternos en las empresas constructoras nos empezamos a dar cuenta de una necesidad latente, en el cual no solamente a nivel de meterle tecnología al inicio a la construcción íbamos a poder avanzar, sino que también identificar las necesidades de qué es el nuevo hogar. Nosotros, por ejemplo, en Easy.cl hicimos una asociación con Corner Shop. Jamás pensamos que nos íbamos a asociar con un Corner Shop, y la verdad que ha sido muy relevante porque los clientes han ido identificando que la tecnología es parte de su día a día, que lo tienen el teléfono en la mano y que han sido fundamental para el avance. En este aspecto, nosotros todo lo que es integrarnos a la construcción, a la empresa constructora, dijimos, ¿saben qué? Vamos a integrarnos, pero desde lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo? Es identificar cuáles son las necesidades del hogar. En esa identificación de las necesidades del hogar, vimos que para los clientes el hogar es un refugio. Por lo tanto, los arquitectos y todos los arquitectos que acá presenten, al incorporar BIM o al incorporar en su cabeza los diseños futuros, tienen que pensar que ya la gente está buscando nuevos espacios. Y todo este cambio, que ha sido tan rápido, ha sido a través de estos análisis que han producido por la pandemia. El living toma un rol protagonista, las terrazas toman un rol protagonista, la cocina toma un rol protagonista. Entonces ya no nos sirve no pensar en esos espacios que hoy día son parte del día a día, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro, si efectivamente la gente va a seguir en teletrabajo o no va a seguir en teletrabajo. Entonces, el que detecte eso va a ser el que realmente va a tener el éxito futuro. Y eso es un poco lo que quiero mostrar en este viaje, de cómo va cambiando el insight o las necesidades de las personas para lograr llegar a sus viviendas. Nosotros, en el desafío del negocio de Easy, dijimos, generemos confianza, identifiquemos necesidades. Y eso nos permitió, en 4 años, duplicar la facturación. ¿Y qué es lo relevante de esto? Es que no fue duplicar la facturación por duplicar la facturación, porque nosotros tenemos un ente muy relevante que es el competidor número 1 de Chile, ¿cierto? Sino que nos conectamos con nuestros consumidores, y si ustedes se fijan, nosotros hablamos del hogar, no hablamos de casa, hablamos del hogar. ¿Y por qué? Porque hablamos desde la persona. Y eso es lo que yo quiero que quede instalado en esta charla, que desde el punto de vista de la arquitectura veamos la funcionalidad de lo que la persona que va a usar el espacio es lo que necesita en el momento de diseñar. Y ahí son ustedes actores relevantes, en el momento del diseño. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros hemos segmentado a nuestros clientes y hay un rol muy importante en la arquitectura del rol. Y ahí nosotros hoy día entregamos productos para que en la arquitectura se pueda tener toda la gama de productos. Pero ¿dónde estamos al debe? Justamente
en la tecnología. Justamente la industria, y voy a finalizar con parte del estudio de productividad que hizo Matrix para la Cámara Chilena de la Construcción, la industria a nivel de integración del diseño, de la arquitectura, de la constructora, de la inmobiliaria, del cliente final y de los proveedores, estamos 15 años atrasados con respecto a Estados Unidos. Y ese es el gran cambio que me gustaría hoy día poner un granito de arena para que entendamos que si nos integramos desde el diseño, con la arquitectura y por supuesto con una herramienta como BIM, esta brecha la podemos reducir drásticamente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación también en el estudio. Entonces, el nuevo hogar. ¿Cómo es el nuevo hogar? ¿Cómo se comporta el consumidor que va a usar las casas que ustedes diseñen en un futuro? Sus hijos, sus nietos o principalmente muy pronto. Hay nuevos estilos de vida, hay nuevos capitales de marca y hay nuevas inversiones publicitarias, pero no voy a hablar de eso. Quiero hablar de los estilos de vida. Y estos estilos de vida, ¿qué es lo que generó la pandemia? ¿Qué emociones generó la pandemia en cada uno de nosotros? Y en cada una de las sociedades, en el mundo, ni siquiera en Chile. Ansiedad, miedo, rabia, soledad, ahogo, incertidumbre. Sobre todo ansiedad. Entonces, ¿cómo uno se cobijaba de esa ansiedad? En mi casa, en el hogar. Y por eso los espacios hoy y de ahora en adelante empiezan a tomar una relevancia muy distinta. Y eso es lo que quiero dejar instalado. Por ejemplo, en el contexto emocional, 7 de cada 10 chilenos declara estar mucho más estresado que antes, incluso trabajando desde la casa. Entonces, si estoy trabajando en la casa y me siento estresado porque no veo a la gente, yo necesito espacios más cómodos, necesito espacios que me den una tranquilidad en mi hogar. Lo mismo ocurre con la salud y satisfacción física y mental. Baja 20 puntos en los estudios de la fuente que hizo Chile 3. ¿Cuáles son las oportunidades que generó esta crisis a nivel de hogar? Que empiezo a una necesidad de vincularme con otros. Empiezo a tomar valor de lo simple en mi hogar. Todo esto enfocado desde el hogar, por supuesto, enfocado desde el diseño, por supuesto. El foco hacia adentro nos va forzando a potenciar intereses y habilidades que yo no tenía postergadas. Empiezo en mi escritorio a usar otras cosas, empiezo a una búsqueda de temas que yo no había hecho antes. Y la importancia de la ecuación precio-calidad en el momento de mis compras. Y por supuesto, que ustedes lo han vivido y lo están viviendo, el encantamiento con el online. Tenemos los ejemplos de cómo compramos en Mercado Libre, etcétera, etcétera, en las páginas web, cómo empieza este nuevo comportamiento de el consumidor o la persona que vive en el hogar. Y en ese aspecto, este vínculo con otros, queremos respetar las diferencias, ¿cierto? Con todo lo que está pasando, sobre todo en Chile, tener libertad de acción, pero ser fiel a nosotros mismos. Esto no estaba pasando tanto porque antes yo tomaba decisiones dependiendo del barrio donde quería vivir, dependiendo dónde mi sociedad me permitía o en qué colegio meter a los niños, pero hoy día empiezo a ser fiel a mí mismo. ¿Y dónde empiezo a ser fiel a mí mismo? En mi hogar. Eso es lo más relevante, por eso tiene una puntuación tan alta. Y por supuesto, proteger y cuidar a mi familia. Soy más auténtico, hay una apertura y me preocupo más por los demás. El valor de lo simple. La familia al centro de todos. Valoramos que la pandemia nos haya permitido pasar más tiempo con mi familia. Tenemos una necesidad de conectar. Y si ustedes se fijan, el tema de las mascotas, para la gente del nido vacío, las personas que viven solas, ha aumentado muchísimo. Yo personalmente he tenido perros desde toda la vida y ha aumentado muchísimo esa necesidad de estar acompañado porque la pandemia no me ha permitido salir. Y de ahí van a haber cosas que van a quedar. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el momento del diseño tenemos que pensar en todo esto. Y este es el piso que yo les quiero mover. Al mal tiempo buena cara y nos vamos a reinventar. El encantamiento con el online, como les decía anteriormente. Mi celular es mi copiloto. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene 17, casi 18 millones de habitantes y hay más de 20 millones de celulares en la calle. Impresionante. En online encuentro de todo y hay un nuevo punto de encuentro entre emprendedores y compradores que eso ha sido fantástico.
¿Cómo es el hogar de los chilenos? ¿Cómo vamos renovando este hogar? ¿Quién tiene el tipo de vivienda que hoy día tienen los chilenos en general? Hay 21% de departamentos y 79% de casas. Sin embargo, hoy día la densidad, ustedes ven comunas como San Miguel, Estación Central, los departamentos están tomando una relevancia. En la Florida, Ñuñoa, los departamentos están tomando una relevancia importante a nivel de cantidades, ¿cierto? Y las propiedades, ¿cuáles son arrendatarios, cuáles son propietarios? Hoy día la propiedad tiene hay modelos de inversión que hay gente que se compra departamentos que sabe que jamás van a vivir ahí, pero no han hecho con inversión. Esos departamentos efectivamente van a tener un arriendo. Sin embargo, hay que pensar bien cómo van a venir esos departamentos y cómo van a ser diseñados y alojados esos departamentos. Entonces, en estas encuestas que se hizo en Chile 3D, y de ahí saqué la fuente, lo que quiere decir es que hoy día la gente está cambiando, y hay muchos departamentos que van a estar de paso o van a estar arrendados, pero hay muchas casas o hogares donde la gente quiere vivir, y eso es lo que quiero mostrar acá. ¿Cuánto quieres vivir en ella? Un 85%, pero hoy día ha subido bastante ese 15% que lo quiere para arriendo, inversión o estar de paso. Entonces también ahí en el momento del diseño tenemos que pensar y meter todas estas variables para eso. Las mascotas que le dije anteriormente toman una relevancia. 73% de los encuestados tiene una mascota, 73%. Promedio de cantidad de mascotas en el hogar 2,3 para esta muestra. Aquí hay una muestra de 1.600 casos aleatorios en Santiago. Y bueno, hablamos de perro, gato, otro, pero lo relevante es que el 73%, y si ustedes miran alrededor, capaz que les cierre la cifra, tiene alguna mascota. Entonces, cuando estamos diseñando, cuando estamos pensando en ese nuevo amigo para el consumidor, o no lo estamos pensando. Por temas de COVID, nuestro hogar se ha vuelto un centro de operaciones, y eso estoy seguro que los 170 conectados lo han vivido, ¿cierto? Tuve que empezar a trabajar desde la casa, 49% lo plantearon, y tuvo que hacer arreglos importantes para adaptar la casa al teletrabajo, teleeducación. Y esto, a mí me ha tocado justo, la semana pasada estuvimos en ASUM, Encuentro Nacional del Suministro de la Cámara Chilena. Este modelo híbrido es muy probable que se quede por varios años, ¿ya? Híbrido, no, en ningún caso creo que va a ser el trabajo online, porque la necesidad de compartir del ser humano existe, ¿ya? Pero empezar a pensar que hubo que adaptar la casa para el teletrabajo, empieza a tomar relevancia el hogar con un diseño para que la gente pueda trabajar desde su hogar, un hogar donde tenga facilidad para las mascotas y un hogar donde el living y la cocina toman relevancia como espacios interesantes para el hogar. Vamos ahora a hablar un poquito de la descripción de los ciclos de vida del tipo de personas que viven y dónde vive. Los singletons son personas con ingreso propio que viven solos o con amigos. Esto se da mucho en la comuna de Providencia, por ejemplo. Nosotros en la tienda del Costanera Center, va mucha persona que es soltero y que viven en Providencia, en departamentos más chiquititos, también en Ñuñoa, donde sus necesidades, las vamos a ir viendo, son distintas a las del nido vacío o nido completo. ¿Cierto? Los Dingwings son parejas sin hijos, con 1 o 2 ingresos a la vez, que también tienen necesidades distintas. Nido en formación, familias con hijos entre 0 y 5 años. Nido completo, familias que ya tienen sus hijos, 13 y 17 años, que van a empezar a migrar a la universidad, pero que necesitan lugares para estudiar. Y anidados, personas con el ingreso propio que viven en la casa de los papás. Y el nido vacío, que son parejas o personas que viven sin hijos porque sus hijos ya se fueron del hogar. Entonces, con este vínculo, ¿qué es lo que ha dado la pandemia? La pandemia nos decía que antes de la pandemia, la relación con la vivienda es una relación de funcionalidad en mi hogar. Mi hogar es funcional. No había, era un hogar un poco más de tránsito,
de rutina, de disfrute por supuesto, pero de rutina. Era mucho menos consciente el entrar y salir. Sin embargo, hoy día con mi hogar hay un vínculo mucho más emocional. ¿Mm? ¿Y cuál ha sido el impacto de la pandemia en los vínculos de la casa? La casa toma un nuevo sentido. Toma un espacio que identifica un encuentro familiar, toma un espacio que genera placer y gratificación, y un espacio de refugio y contención. Y eso es fundamental en el momento del diseño. Este reencuentro con la familia hace una búsqueda y un vínculo, una conexión en el hogar. Siempre estoy hablando del hogar, fíjense, ya no estoy hablando de la casa, entonces lo que yo quiero es que diseñemos hacia el hogar. Hay un encuentro o un reencuentro con uno mismo, hay un redescubrimiento de lo que nos gusta, de lo que nos identifica a nivel personal en mi hogar. Y esta nueva mirada ha surgido dinámicas individuales, colectivas, familiares nuevas. Aumento de las actividades del esparcimiento individual en la casa, lo que le llamamos el teatro, Netflix, videojuegos, jardinería, distracción. Jardinería ha tomado un rol importante. Nosotros vemos las ventas en jardín, y por eso quiero moverle el piso con esto. O sea, nosotros cuando hacemos la propuesta de valor de jardinería en nuestras tiendas, identificamos que hoy día el cliente, y ustedes mismos véanlo, vean la cotidianidad de lo que está pasando en sus hogares con los jardines. Estamos más preocupados de los jardines, estamos más preocupados de remodelar, estamos preocupados, pero jardinería ha tomado un punto relevante. Actividades familiares clásicas, dentro de lo que se pueda, por supuesto, almorzar en familia, eso, el living, como les decía, y la cocina toma una importancia relevante. No sacamos nada con diseñar cocinas pequeñas, porque hoy día en la cocina hay un actor relevante. Responsabilidades compartidas y descubrir nuevos roles. Entonces, hoy, más que nunca, nuestra casa es un refugio, es un escudo y una burbuja a todo lo malo que está pasando afuera. Y cada uno en este escondite va tomando un mayor protagonismo para la contención. Y nosotros, en base a eso, nuestras campañas de marketing, si ustedes ven los últimos catálogos que tuvimos, hablamos de mi hogar es mi refugio. Campaña exitosa. Entonces, aterricemos esto, porque lo que viene distinto, vienen generaciones distintas, vienen pensamientos distintos, porque la pandemia nos cambió absolutamente todo. Entonces, en estas metáforas, como les decía, del hogar es mi refugio, es mi teatro, con Netflix, con la jardinería, ¿cierto? Y empiezan a aparecer, mi hogar es mi spa, mi hogar es mi santuario, mi hogar es mi fiesta, los lugares estratégicos. Y ese spa, ese santuario, esa fiesta que se van definiendo, que van saliendo de los mismos encuestados, ustedes deberían considerarlo en el momento del diseño. Santuario, porque se valora las conexiones personales y familiares, está mi historia, ¿cierto? Están mis libros, están mis fotos, la fiesta, donde hay un disfrute, donde estoy en el living, el teatro que les decía, Netflix, que hoy día ya se instaló y no se va a ir más, van a salir nuevas plataformas. ¿Dónde voy a poner el televisor? ¿Está pensado ese espacio? Los invito a soñar y pensar en esto, ¿ya? Recuperar la energía en este spa, el refugio, por supuesto, con esa necesidad de contención y protección. Entonces, estos cambios de reencuentro tienen un elemento común, y ese reencuentro es el hogar. Voy a avanzar un poquito más para poder ir al estudio. Esto lo leo un poquito el nido de información. Nido completo y nido vacío. Este nido vacío incorpora elementos que vuelven los espacios más acogedores, reacomodar los espacios para recibir visitas, familiares, nietos, ¿sí? Entonces, todos se vinculan emocionalmente con el hogar. Ya no es transaccional, ya no es solamente una vivienda, ya no es solo una casa, sino que los diseños y las ciudades también han cambiado y han tomado un rol mucho más protagónico. La ciudad, hoy día, se busca una ciudad un poquito más compacta, diversa, integrada socialmente. Ustedes ven, hace 10 años atrás, no veíamos los parques llenos como los veíamos ahora, o no veíamos tanto jardín en todas las comunas. Bueno, puede ser por un tema de presupuesto, por supuesto, pero hoy día se viven mucho más los parques. Yo me acuerdo hace 20 años,
veía en Argentina que en los parques se hacían las parrilladas, las niñas tomaban sol, en Londres lo mismo, en traje de baño tomando sol. Eso en Chile no existía. Hoy día lo he visto mucho más, porque está socialmente más integrado. La flexibilidad e integración al interior de la vivienda, lo que estamos hablando, esto está pasando en todo el mundo, no solamente en Chile, vamos para allá. Las terrazas al aire libre, ¿por qué? Por lo que les decía del estudio, jardines. El jardín es relevante en el momento del diseño. Conectividad y teletrabajo en la oficina, eso es una tarea que vamos a tener que pensar de cómo se va a diseñar de aquí al futuro. Entonces, hoy día en el hogar hay una relación más emocional que se va a mantener más que transaccional o de paso. ¿Ok? Entonces, en este camino, que les decía, que nosotros en la integración temprana en la productividad estamos al debe, y si está tratando de entender esto para conectar con ustedes y conectar con toda la cadena de valor de la industria de la construcción, ¿cierto? Y de inmobiliario, yo les di un barniz de cómo el nuevo habitante va a poder vivir en estos departamentos, en estas casas, ¿cierto? Eso es lo que traté de instalar. Y ahora les voy a ir a datos duros, que son un poquito más fome, pero que son relevantes, como un estudio de Matrix que se hizo con la Cámara Chilena de Construcción y que la misma CDT también, yo pude participar en los estudios de productividad junto a la CDT. Entonces, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, pero el gremio se une para ver cómo podemos hacer una integración que mejore la productividad, pero mucho más que mejore la productividad, como BIM acá es un actor relevante en esto. Entonces, queremos impulsar la productividad de la construcción con estándares mundiales. Lo que voy a mostrar acá son extractos principalmente del estudio de Matrix, un estudio de la Comisión Nacional de Productividad y uno de la CDT. Entonces, para cerrar esta brecha y dar el salto en productividad, se proponen 9 palancas de nivel empresa del sector del país. Y una relevante es la integración y colaboración de todas las etapas de la cadena de valor. Y vuelvo a ser redundante, los arquitectos, las constructoras, la inmobiliaria, los proveedores, y por supuesto la tecnología, que hoy día estamos muy al debe. Y acá, en estos procesos integrados y contratos colaborativos, estamos al debe. Y en estos procesos integrados donde BIM toma un rol muy, muy, muy protagónico. Si ustedes se fijan, en procesos integrados, para la edificación, si accionáramos estas palancas, los costos se reducirían en un 7%, generando un 6,4% de margen adicional. Y estos procesos integrados tiene que integrar a toda la cadena de valor que les dije anteriormente, pero con una colaboración en BIM en el ecosistema digital, utilizando esta metodología a lo largo de toda la cadena de valor. Pero hoy día, por supuesto que hay una brecha ahí, porque nosotros, por ejemplo, y voy a hablar de mi competidor también, ni siquiera hemos catalogado los productos en BIM. Entonces ahí es el desafío que tenemos para que esto dé un salto y podamos estar en una categoría a nivel mundial con respecto a nuestros otros países y nuestros competidores. En el diseño y la ingeniería, un rol protagónico. Fíjense lo que podría llegar a pasar. La evidencia muestra que en las industrias más digitalizadas y en otros países, que les voy a mostrar a continuación cuáles son, al implementar BIM hay un 13% adicional de productividad laboral y los costos bajan. Porque no hay desgaste, ¿cierto? Porque no hay errores, porque se diseña y se planifica mucho antes, y esta integración temprana es a lo que queremos llegar y lo que queremos empezar a considerar. Vámonos de nuevo a BIM. BIM habilita una mayor colaboración y mejora en la productividad, por supuesto, pero Chile tiene un rezago en la penetración de BIM y su adopción es muy inmadura, principalmente en diseños tempranos. Entonces aquí está el desafío. Y la construcción en Chile tiene baja adopción de herramientas digitales especializadas, y eso lo sabemos. Entonces, tenemos los desafíos, conocemos lo que va a pasar, sabemos qué está pasando con los hogares, sabemos cuál es la necesidad, pero el desafío de BIM lo tenemos y lo queremos plantear, y yo pongo a disposición a la compañía a la cual represento y a las entidades de la Cámara para que mejoremos esto en conjunto. Si no, va a ser muy, muy difícil que avancemos y
cortemos la brecha de los 15 años que tenemos de déficit de productividad con respecto a un país como Estados Unidos, por ejemplo, y pongo a Estados Unidos como cualquier otro. Entonces, la baja utilización de BIM en Chile respecto a los países referentes, hay evidencia que tenemos una baja integración temprana. Entonces, en la etapa de diseño, con respecto a un benchmark internacional, un 33% de las obras adopta versus un 63%, que eso es muy grave, pero fíjense en el análisis de la ingeniería, un 10% versus un 50%, y en la planificación de fase, que sí, de fase, ni siquiera de obra, un 5% versus el 55%. Por lo tanto, la implementación de la metodología BIM a lo largo de la cadena de valor impulsará el trabajo colaborativo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que, por fin, y por eso me encanta que exista este Congreso Internacional con el valor de la información en la gestión de proyectos, para que nos demos cuenta dónde estamos y hagamos cosas, levantemos la mano. En nuestro país nosotros levantamos la mano, avanzamos, y este es un buen momento, esto es una muy buena instancia. Fíjense, la experiencia internacional muestra el aumento que les comentaba hace un ratito del 13% en la productividad, una disminución del 4% en los costos. Y esta es evidencia absolutamente real, es un benchmark real que pudo hacer la empresa Matrix para identificar las bondades del BIM. Chile versus otros países. Estados Unidos el 79%, vámonos a los extremos, y Chile 34%. Mire Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, están en un promedio del 70%, y nosotros estamos al 34%. Entonces, estos son países referentes, y ustedes lo saben mucho más que yo. Por lo tanto, tenemos que lograr este cambio disruptivo, pero depende de cada uno de los que estamos acá, en este seminario. Cada uno en su campo de acción. Levantar la mano, ver cómo lo hacemos, ponernos de acuerdo. Por eso mismo yo responsablemente digo, la empresa que represento estaba lejos de esto. Pero hoy día, a todos los arquitectos que están acá, los llamo para decir, pongámonos de acuerdo. Tenemos una entidad como la Cámara, tenemos una entidad como BIM Forum, que podemos hacer el cambio, pero logrémoslo. Por eso es que yo he tratado de mostrar de esta forma, hacer un cambio de switch con estos 30 minutos de presentación, más que hacer una gran charla magistral, sino que lo digo muy genuina y honestamente. Si bien es mucho más que la instalación y uso un software, un hardware, es un habilitador clave, ¿cierto? El problema acá es que muchas veces la inmobiliaria, las constructoras ven los costos en el momento, pero no se ve el ahorro de costo a largo plazo. Somos muy inmediatistas. Y eso es el rol de cada uno de nosotros, empezar a cambiarlo. Por eso les muestro estos datos duros, por eso les muestro lo que está pasando. Pero una correcta capacitación, como dice ahí, a todos los actores involucrados es fundamental para aprovechar sus funcionalidades y compartir la información requerida. Y hoy día tenemos las instancias para hacerlo. Tenemos la CDT, tenemos la Cámara, tenemos BIM Forum. Organicémoslo y hagámoslo. Por lo tanto, este bajo nivel de incentivos para implementar de manera integral en la disciplina de la arquitectura, que aquí principalmente tenemos arquitectos, el arquitecto está a cargo del proyecto con especial énfasis en la etapa de diseño, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. En el caso de la inmobiliaria es el mandante, como dice acá en la primera columna, y generar esta capacitación con mejores documentos del proyecto, con un beneficio capturado que sea significativo, y mostrar el beneficio. Tenemos que mostrar el beneficio. Para las oficinas de menor tamaño es más complejo, hay una barrera, porque el alto costo sería la principal barrera, que es lo que decía. Pero tenemos que mostrar que hay un costo que después se recupera al final del camino, ¿cierto? Conclusiones para ir cerrando. Tenemos que integrarnos, ¿cierto? Tenemos que trabajar integradamente. Están las instancias, están los espacios. Este mismo espacio es fundamental para que tomemos conciencia. Hoy día los consumidores de los hogares han cambiado. Hay consumidores, como les decía, extremadamente preocupados por la salud, las finanzas, el consumidor final. Hay preocupación por el reingreso de la sociedad, que va a pasar en la rutina, y por eso tenemos que diseñar para ese reingreso, para este híbrido, que está tan usada la palabra híbrida, reinventar, así como hay unos que quieren buscar la normalidad, pero solo el 16% quiere buscar la normalidad y no reinventar sus hogares, pero es solo un 16%. Por lo tanto,
la asociación del hogar es un refugio, pensémoslo de esa forma. Acuérdense del spa, del santuario, de la fiesta, del hogar como fiesta, como teatro, como refugio, y acuérdense de los números duros que le di de productividad. Pero por favor, el componente emocional con el hogar es lo que quiero dejar instalado, porque nosotros lo hemos tomado, y como Easy, que es un negocio distinto, nos ha dado tremendos resultados. Entenderlo, ¿para qué? Para que nuestros clientes, nuestra comunidad, esté mucho mejor con lo que nosotros podamos ofrecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por tu presentación. Tenemos varias preguntas del público, pero en honor al tiempo te vamos a indicar solo una, pero te invitamos a contestar en el chat también todas las que han ido llegando durante tu presentación. Preguntaron, ¿cómo se están planeando la necesidad de que sus productos tengan su librería de objetos BIM? ¿Eventualmente los desarrollarían ustedes o los solicitaría en los proveedores? Muy, muy buena pregunta. Estamos en una etapa muy en pañales y yo me asesoré y creo que lo mejor es que el proveedor nos entregue sus catálogos, pero nosotros tener un equipo que los estandarice, porque el proveedor es el que sabe de su producto, ¿cierto? El que tiene sus descripciones exactamente, pero incluso al hablar con los proveedores, no sé si hablé con los incorrectos o correctos, pero todavía también está muy, no quiero decir en pañales, porque no quiero ser ingrato con la industria, pero todavía hay una timidez, falta este empuje, falta este tipo de cosas. Pero lo que yo había pensado, bien o mal, y es muy buena la pregunta, insisto, es que los proveedores me entregan su catálogo con sus descripciones, pero yo tener un equipo estandarizado con alguien de BIM que haga la interfase, por decirlo de alguna forma, y que conecte estandarizado. Y que ojalá ese proveedor, también ese mismo producto, se lo entregue a un Sodimac, a un Construmar o cualquier distribuidor que quiera hacerlo, porque finalmente va a lograr una sinergia mucho más productiva si lo hacen una pura vez, más que cada uno tenga catálogos diferenciados. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos pinchar y empujar a los proveedores a que empiecen ya a estandarizar sus catálogos. En la minería es así, por ejemplo. En la minería arriba, no sé si acá hay alguien de la minería, se hace todo estandarizado con un formato minero, y no se permite que uno tenga un tipo, otro tenga un tipo. Todo tiene que ser igual, el estándar minero. Y eso tenemos que lograr nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, de nuevo por tu presentación y tu participación. Muchas gracias a ustedes. Para la última presentación del salón de hoy, le damos la bienvenida a Javier Sánchez Rubio, ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por ESADE Business School. Javier posee vasta experiencia en consultoría y desarrollo de negocios en Europa, América y Oriente Medio, donde ha liderado importantes procesos de gestión del cambio en múltiples industrias, incluyendo inmobiliaria, minería, oil and gas, energía, retail, financieras, entre otras. Actualmente se desempeña como gerente del BIM Lab en empresas Socobesa, representando a Graphisoft y Socobesa en el Congreso. Estimado Javier, bienvenido, eres libre para compartir pantalla y presentar. Muchísimas gracias. Vamos a compartir. Ahí se ve la presentación. ¿Están viendo ahora una pantalla en blanco? Sí. Perfecto, ya. Muchas gracias. Quiero aprovechar para felicitarles por el magnífico congreso que han organizado, que sé que el esfuerzo de organizar algo así y en pandemia no es menor, y quiero agradecer también a Graphisoft por cedernos un poco el espacio y de darnos la oportunidad de presentar
un poco lo que hemos estado haciendo desde Socobesa, ¿ya? Simplemente antes de iniciar una pequeña introducción con respecto a Socobesa, nosotros somos una empresa inmobiliaria de las más grandes de Chile, cotizamos en bolsa, somos una empresa principalmente enfocada en el mercado residencial. Diría que prácticamente el 95% de lo que hacemos son edificios y proyectos de extensión, casas, pero también hay un pequeño grupo de edificios comerciales y oficinas, en general en desarrollos mixtos que hacemos. Entonces, no perder de vista que lo que hacemos es principalmente mercado residencial. Estamos integrados, ya nosotros tenemos dentro del grupo cuatro empresas inmobiliarias, tenemos 3 constructoras y 2 áreas de arquitectura. Esto para dar un poco la idea y la sensación del tamaño que tiene la compañía y la magnitud de lo que hacemos, ¿ya? Estamos presentes en todo Chile, no tenemos negocio fuera del país. Y ahora me gustaría hablar un poco de la visión también que tenemos en Empresas Socobesa. El BIM Lab, que es el área que yo lidero, es un área, diría que de innovación, es un área corporativa dentro de la compañía que está tratando de impulsar la transformación digital de las áreas de diseño y construcción del grupo, ¿ya? Siempre con una mirada de medio y largo plazo, ¿ya? Entonces, mucho de lo que van a ver acá hoy tiene que ver con esa mirada de medio plazo, de cosas que queremos conseguir, ¿ya? Sin más, me gustaría iniciar la presentación. No sé, se puede ver. No sé, no veo el chat, pero no sé si alguien sabe qué es esta señora o qué está haciendo esta señora, ¿ya? Esta señora es un despertador humano. Está armada con un canuto y con unos guisantes. Tenía un rol fundamental para hacer que la industria del siglo XIX funcionara. Se apostaba debajo de la ventana del obrero y no se movía de allá hasta que, disparándole guisantes, conseguía que el individuo abriera la ventana y se levantara y pudiera ir a trabajar. Hoy en día parece un poco chiste esta figura, pero probablemente si le hubiéramos preguntado a alguien de la época si se imaginaba que esta figura iba a desaparecer, nos hubiera dicho que estábamos locos, ¿ya? Era algo fundamental para poder trabajar y para poder hacer que el tejido industrial funcionara. Acá es una imagen un poquito más cercana. Algunos lo habrán podido ver. Yo no soy tan viejo, pero yo lo he podido ver, ¿ya? De hecho, tenía una amiga que trabajaba como conmutadora humana, como telefonista, ¿ya? El rol de estas señoras era conectar con unos hilos de cobre, conectaban varios puntos de la red de telefonía y hacían básicamente que las empresas y las personas que tenían un teléfono pudieran comunicarse, ¿ya? Probablemente hace unos años también pensábamos que sería impensable que este trabajo desapareciera. No nos podríamos imaginar cómo iba a funcionar las cosas sin este rol, ¿ya? Hoy en día, como les digo, puede parecer anécdota. De hecho, es una anécdota, pero en su momento no era tanto, ¿ya? Supongo que son capaces de identificar qué es esto. Y es un plano, ¿ya? Claramente, si yo les pregunto ahora si se pueden imaginar trabajando sin planos, me dirían que estoy loco, ¿ya? Yo espero que si esta pregunta se las hacen a mis hijos o eventualmente a mis nietos, les parezca igual de loco que hace unos años esto era el medio tradicional de intercambio de información, ¿ya? Y ese es el rol que tiene el plano. El plano es el pilar para intercambiar información en la industria, a todos los niveles. Es la base para poder hacer estimaciones, para poder sacar publicaciones del proyecto, es la base legal de funcionamiento, me permite conseguir los permisos de edificación, me permite comercializar el activo, ¿ya? Es súper importante para poder establecer una relación contractual con mis clientes. Claramente me permite ejecutar ese proyecto en obra y pasar de la idea que tuvo el arquitecto a una realidad tangible. Y obviamente va a servir para poder hacer una mantención y para poder hacer una operación de ese activo. Pero el plano per se tiene también inconvenientes. El plano, nos guste o no, es una simplificación de la realidad. Nosotros vivimos en 3 dimensiones y el plano en general es una
representación bidimensional. Tiene el problema de que requiere interpretación para poder extraer esa información. Dos personas diferentes pueden ver dos cosas diferentes teniendo el mismo plano delante de ellos. Tiene unos tiempos de proceso muy relevantes para poder generar el plano, para poder incorporar la información en el plano, pero también para poder extraer la información en el plano. Si yo quiero sacar ubicaciones, si yo quiero tomar medidas de ese plano, ese proceso es un proceso tremendamente costoso. Y es difícil para poder extraer esa información, ¿ya? Y por último, no me ofrece ninguna capacidad de simulación. No puedo evaluar el comportamiento de lo que aparece en ese plano con ese plano, ¿ya? Entonces la pregunta acá es, oye, ¿y un modelo podría ayudarnos a superar esos inconvenientes? Si uno entiende que un modelo es una base de datos estructurada, que por tanto contiene información, es súper importante preguntarse para qué quieres utilizar esa información, ¿ya? Si esas preguntas las tenemos claras y tenemos una visión clara de lo que queremos hacer con esos modelos, la respuesta espero que la podamos ver ahora en esta presentación, pero claramente sí nos puede ayudar a superar algunos de sus inconvenientes, ¿ya? Nosotros desde Empresa Socobesa, en el medio plazo, estamos buscando dos grandes cosas. Estamos buscando, por un lado, utilizar los modelos para poder eliminar o automatizar tareas, idealmente tareas de bajo valor agregado, pero también buscamos ganar capacidad de simulación y de iteración, ¿ya? En nuestros procesos de diseño. ¿Por qué la razón de eso? ¿Ya? Déjenme hacer un pequeño inciso. Yo sé que esta gráfica la han visto ya hasta la sopa, pero para mí me parece muy, muy atractiva para poder entender un poco las razones, ¿ya? Esta es la famosa gráfica de McLemy, donde en el fondo contrapone un proceso de diseño en BIM versus un proceso de diseño tradicional, ¿ya? Y lo importante de esto tiene que ver con eso que muestra que en etapas tempranas, en la parte de diseño preliminar y la parte de diseño detallado, es donde más puedo impactar la generación de valor para el cliente final, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos buscando esos dos objetivos? Bueno, la razón principal, si yo soy capaz de eliminar o automatizar tareas, lo que estoy haciendo es consigo liberar tiempo para dedicárselo a otras actividades que agreguen mucho más valor. Por ejemplo, simular o iterar, ¿ya? ¿Y por qué simular o iterar? Bueno, en parte porque me permite identificar alternativas que agreguen mucho más valor a nuestros clientes. Y esa agregación de valor va a ser mucho mayor cuanto mayor sea la correlación entre la simulación que yo hago y la realidad. Las simulaciones pueden ser en múltiples entornos, ¿ya? Yo puedo simular confort térmico, confort acústico, puedo evaluar la eficiencia energética de un proyecto, puedo simular costos, puedo simular una planificación, ¿ya? Y eso está muy relacionado con las dimensiones de los famosos modelos BIM, ¿ya? Pero el punto es poder lograr esa correlación entre la simulación, entre lo que yo quiero evaluar y el resultado final, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Bueno, si uno viera un proceso, imagínense una línea de tiempo, ¿ya? Donde yo tengo representado esas 5 etapas que tenía el modelo de McLemy, ¿ya? Uno en general tiende a dedicar un poquito de tiempo en la parte de diseño preliminar, tiende a dedicar un poquito más de tiempo en la parte de diseño detallado y tiene a dedicar mucho más tiempo en la parte de diseño constructivo, ¿ya? Las razones tienen que ver básicamente porque cuando yo estoy basado en planos, el proceso de incorporar esa información en los planos es un proceso tremendamente costoso, ¿ya? Y si bien lo que a mí me gustaría es poder dedicarle más tiempo a una etapa preliminar, si yo le dedico un mes más a esa parte de diseño preliminar, como eso es ruta triquítica, automáticamente todo mi proceso se me va a retrasar. Y eso, desde un punto de vista inmobiliario, desde un punto de vista financiero, es terrible, porque al final lo que estoy haciendo es modificar los economics del proyecto, ¿ya? Lo que de alguna forma intenta generar un sistema basado en la metodología BIM es poder revertir un poco esos pesos relativos de los tiempos y de los esfuerzos en las etapas de diseño, ¿ya? Pudiendo generar mucho más tiempo en la etapa preliminar, un poquito menos en la etapa de diseño detallado y obviamente un poquito menos en la etapa de diseño constructivo. Y eso se hace
activando esas dos palancas que les decía anteriormente. Si eso se hace bien, es muy probable que los diseños que aparezcan ahí sean diseños mucho más robustos, sean diseños que de alguna manera lleguen mucho más limpios a la obra, y por tanto también se van a reducir los tiempos requeridos para ejecutar esa obra, y con un poquito de suerte mi calidad de producto final entregado también va a ser mucho mayor. Por lo tanto, también voy a poder alargar la vida útil de ese producto para los clientes. Estoy haciendo una redistribución de los tiempos y estoy haciendo una redistribución de los recursos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A ver, con respecto a eliminar o automatizar tareas, ¿ya? Quiero 3 ejemplos, quiero mostrarles 3 cosas que hemos hecho, ¿ya? Desde algo mucho más sencillo a algo un poquito más complejo, ¿ya? El primero tiene que ver, en fondo no tiene nada, no está relacionado, no es una ganancia directa con trabajar o no trabajar en BIM. Tiene que ver con trabajar con softwares que modelan en 3 dimensiones. ¿Ya? Con cualquiera que trabaje con un software con 3 dimensiones, le va a resultar mucho más sencillo poder generar planos. Básicamente porque como el plano es una extracción de información, es una consulta que yo le hago a la base de datos, ¿ya? Yo le estoy diciendo, pásame un plano en esta dimensión o en esta otra dimensión. ¿Ya? Entonces aquí les voy a mostrar un poquito un proyecto que hicimos, este es un extracto, ¿ya? Es un proyecto de vivienda social que hicimos con la constructora en Santiago, es un proyecto de 600 casas, y aquí hay un extracto de eso para que puedan ver el fondo, una de las bondades básicas de generar planos a través de un modelo, ¿ya? Ahí tenemos un extracto de 10 casas, ¿ya? Básicamente vamos a hacer unas pruebas, vamos a modificar algunas casas, vamos a generar, vamos a eliminar otras, vamos a jugar, o sea, son cuestiones con un propósito de mostrar la facilidad. Ahí tienes una elevación de ese loteo, ¿ya? Que se puede ver, ¿ya? Que sale automáticamente del modelo, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar, ese es un modelo de casa, lo vamos a cambiar por otra casa que ya tenemos diseñada. Vamos a decir, mira, cámbiame ese modelo de 52, me pones un modelo de 47. Lo primero que vemos es que el modelo ya automáticamente cambió, ¿no? La proyección en planta de esas casas ya es diferente a la anterior. Ahora vamos a agarrar otra casa, le vamos a modificar la cota, vamos a eliminar esa casa que teníamos en el proyecto, y esta, bueno, le vamos a colocar un pequeño objeto delante, simplemente para objeto de poder mostrar el cómo se actualiza la información. ¿Ya? El modelo está actualizado y automáticamente lo que vemos acá es que mi elevación se actualizó. Como les digo, esto es lo más básico que uno puede conseguir en BIM, ¿ya? Pero ilustra de manera sencilla y fácil cómo, teniendo la información correcta, yo soy capaz de poder generar esos planos, ¿ya? Ahora lo que me gustaría mostrarles otro ejemplo un poco más complejo. Es un proyecto de 30.000 metros cuadrados, 2 torres que vamos a desarrollar en Macul, ¿ya? Y lo que les vamos a mostrar es una de las partes, una de las tareas que es más desagradecidas para los arquitectos, ¿ya? Que tiene que ver con cumplir un requerimiento normativo. Al final, cuando uno elabora la documentación municipal, hay una parte súper importante que tiene que ver con la generación de todas las tablas de superficies del proyecto, que es un proceso tremendamente tedioso, muy manual. En general, el arquitecto tiene que ir trazando polígonos con calculadora en mano, con Excel, va generando los números y va armándose de manera bien artesanal unas tablitas, ¿ya? Entonces quiero mostrarle este proceso, ¿ya? Esto es información directamente real de un proyecto donde hemos presentado, esos son los planos municipales que se presentaron a la municipalidad, ¿ya? Ahí pueden ver todas las superficies, los índices, cargas de ocupación del proyecto, tienen ahí los cálculos de escaleras, tienen información de DFL2, de cómo se hace el cálculo, de los índices de ocupación, de la constructibilidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo este proceso es un proceso tremendamente manual, ¿ya? Donde alguien tiene que ir haciendo esos numeritos, aparecen los planos en los cuales se va referenciando eso, ¿ya? Aquí tienen una imagen del piso tipo, con el detalle del tipo de producto que hay, las bodegas, los estacionamientos. Por ejemplo, cada uno de los departamentos tiene su cuadro de superficie municipal, ¿ya? Con toda la información que de alguna manera requiere la municipalidad. Por piso tienes el resumen de toda esa información, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue aprovechar, apalancarnos en la información que teníamos en el modelo. Generamos por detrás un aplicativo en Excel, donde lo que hacía era
automatizar una parte importante de ese proceso, ¿ya? El Excel tiene dos áreas, una primera donde se le da un poco la fisionomía o las características generales del proyecto, si tiene una, dos torres, la cantidad de pisos tipos que tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por otro lado tiene la entrada de información de tipo municipal, ¿ya? Entender, bueno, hacia qué municipalidad, en qué región está aplicando, qué municipalidad. Hicimos el interfaz de usuario se parece un poco al certificado de informes previos y la mayoría de la información está presente en un certificado de informes previos. Aparece información de densidad, de constructibilidad, temas de rasantes, etcétera. Lo típico que uno tiene que aprovechar para hacer la información o para hacer el estudio normativo de ese proyecto, ¿ya? Una vez que se complementa esa información, lo que se hace es, se importa toda la información presente en el proyecto. Básicamente es una extracción de información en Excel y automáticamente el software en apenas unos minutos es capaz de generar todas las tablas municipales, ¿ya?, que aparecían en el otro plano, ¿ya? Un trabajo que en general hubiera demorado 3, 4 o más semanas, lo fuimos capaces de realizar en apenas unos minutos, ¿ya? A esto me refiero con en el fondo poder automatizar y generar tareas que no agregan tanto valor a través del uso de los modelos, ¿ya? Toda esa información está presente en los modelos, ¿ya? Lo que estamos haciendo es apalancarnos en esa información para poder conseguir generar toda esa información. Esto va vinculado después a los planos. Si nosotros hiciéramos un cambio en esos planos, de hecho nosotros ahora acabamos de responder el ingreso, o sea, acabamos de hacer el ingreso a las observaciones municipales y tuvimos que hacer algunos cambios en alguno de los pisos. Toda esa información queda automáticamente recalculada y vinculada con respecto a los planos que veían al inicio de la presentación, ¿ya? Ahora me gustaría mostrarle el tercer ejemplo, ¿ya?, donde quiero que vean dos cosas. Por un lado está, aquí les mostraba cómo hacía uso de la información que estaba en el modelo, ¿ya? En este otro video lo que les voy a mostrar también es dos cosas. Cómo genero la información de carácter municipal que se requiere, y por otro lado les voy a mostrar también, hacia el final del video, cómo yo puedo usar la información que está presente en el modelo para generar dos planos que aparentemente tienen diversos o diferentes tipos de información, ¿ya? Y generar, cuando uno está pensando en un flujo de generación de planos, el flujo tradicional tiene que ver con, mira, ¿sabes qué? Empiezo a trabajar la arquitectura, la voy madurando, cuando veo que esa arquitectura está suficientemente maduro, abandono la creación o aparco un poco la creación de los planos de arquitectura y me centro en generar los planos de tipo municipal, ¿ya? Una vez que tengo esos planos de tipo municipal, vuelvo a retomar el tema de la arquitectura, voy avanzando, genero mis planos para presupuesto, para construir, ¿ya? Cuando ya tengo todos los permisos, etcétera, ahí llego y digo, ¿sabes qué? Ahora ya puedo hacer mis planos que están diseñados para la venta, ¿ya? Y ese proceso es un proceso secuencial de generación de planos. Yo voy generando planos según voy quemando etapas de factibilidad técnica dentro del proceso, ¿ya? Lo que les quiero mostrar acá es cómo ese proceso secuencial de generación de planos yo lo puedo paralelizar y puedo hacer, basado en la información que está en el modelo, yo podría generar esos planos en cualquier momento del estado de desarrollo de mi modelo, ¿ya? Es simplemente una cuestión, el plano es como si yo le muestro un lente, es como si le estoy cambiando el traje al plano. La información de base sigue siendo la misma, pero la información que yo estoy mostrando difiere en función del objetivo que tiene ese plano, ¿ya? Entonces, este es un proyecto que es una aplicación que hemos desarrollado con la ayuda de Graphisoft en Hungría. Nosotros llevamos varios meses trabajando con ellos, tenemos reuniones todas las semanas con ellos, y lo que les pedimos fue, de alguna forma, que nos ayudaran a simplificar el flujo de trabajo, ¿ya? Aquí están viendo un departamento en el cual yo lo único que estoy haciendo, les estoy diciendo, mira, este recinto es el living, este recinto es el dormitorio, etcétera. Ahí tienen los dos planos que les comentaba antes, un plano municipal y un plano de ventas, ¿ya? Entonces lo que hago es, una vez que tengo esos recintos clasificados, les digo, los selecciono y le digo, mira, ese recinto o este grupo de recintos van a pertenecer al departamento número 4. ¿Ya? Agrupo todos esos recintos y los asigno al departamento número 4. ¿Ya? Después me voy al siguiente departamento. Van a ver que automáticamente cuando hago eso me cambia la visualización, ¿ya? Significa que todos esos recintos ya están clasificados y están seleccionados como parte del departamento 4. Estos de acá, hago exactamente lo mismo, les digo, mira, esta información va asignada al departamento 5, ¿ya?
Si se fijan, la información que aparece ahí en los polígonos son información de recintos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, gracias a la aplicación, es decirle, ¿sabes qué? Ahora necesito que por favor me apliques la normativa chilena. Y si se dan cuenta, se empezaron a trazar los polígonos de acuerdo a la norma chilena. De hecho, esa terraza tiene un porcentaje de terraza que va al 0, otro porcentaje que va al 50%, todas las zonas interiores van al 100% de superficie municipal, los charts también van al 0. De manera automática se generaron todos esos polígonos, ¿ya? Y todas esas tablas que veían antes, fíjense, yo soy capaz de generar esa tabla de manera automática. ¿Por qué? Porque esa información está contenida en el proyecto. Nadie tiene que venir a calcularla. Aparece ahí esa información con toda la información que yo tenía, ¿ya? Ventaja de esto, lo que les comentaba antes también, con respecto, si yo quisiera configurar esa etiqueta, la puedo configurar, ¿ya? No me gusta que ponga departamento, no me gusta que ponga depto, quiero poner departamento, lo hago. Nadie tipea nada, nadie tiene que hacer una entrada manual de datos en ese proceso, ¿ya? Es un proceso que yo lo puedo configurar, puedo cambiar la apariencia de eso como me dé la gana, ¿ya? Otra de las ventajas es lo que les decía de los planos, ¿ya? En cuanto está la información se carga de manera automática. Fíjense que el look, la información que aparece en un plano, en el plano de ventas en general nosotros ponemos dimensiones de los recintos, en el plano municipal no lo hacemos, ¿ya? Toda esa información de manera automática se volcó, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, la primera ventaja tiene que ver con que yo, si actualizo esos modelos, automáticamente tengo actualizado los planos que voy a tener detrás, ¿ya? Por lo tanto, la consistencia de información o la posibilidad de errores entre los diferentes planos se minimiza, ¿ya? Pero lo importante de entender acá es cómo yo me estoy apalancando la información que hay en el modelo. Uno, en el extremo, se podría cuestionar, bueno, pues si ya tengo la información en el modelo, ¿por qué necesito generar el plano? ¿Ya? Yo creo que por desgracia en el corto plazo, yo te diría que en el medio plazo va a ser muy difícil sacarse del plano, ¿ya? De en medio. ¿Por qué? Porque todavía tenemos instancias donde el proceso de revisión, donde el proceso de certificación o donde el proceso de ejecución se basa en los planos, ¿ya? Pero mi esperanza es que con el paso del tiempo eso vaya a migrar, ¿ya? Entonces, acá lo que conseguimos haciendo estas cosas es liberar tiempo de proceso y podríamos decir, oye, este tiempo de proceso lo podemos dedicar a mejorar nuestros diseños. ¿Qué pasa si podemos hacer diseños que nos permitan simular y poder evaluar comportamiento, ¿ya? Y les quiero mostrar también 3 ejemplos. Lo mismo, desde una cosa más simple hasta una reflexión final que me gustaría hacer con esa estimación temprana de datos, ¿ya? En este proyecto Macul que les comentaba, ¿ya? Una de las cuestiones que hicimos fue de un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Pero lo que hicimos fue evaluar el asoleamiento que tenía la piscina, ¿ya? Es una cuestión que, en cuanto a obras hombre de diseño, es algo circunstancial, es algo anecdótico, pero gracias a evaluar la cantidad de horas que iba recibiendo la piscina, finalmente logramos encontrar un emplazamiento, desplazamos del orden de 10 metros esa piscina, ¿ya? hacia el oriente, y conseguimos mejorar sustancialmente la cantidad de horas de sol que recibía esa piscina, ¿ya? Aquí están viendo cuatro simulaciones en 4 momentos diferentes del verano, ¿ya? Donde estaba el emplazamiento de esa piscina, y se puede medir la cantidad de horas de sol directo que va a recibir la piscina, ¿ya? El resultado final de ese ejercicio fue súper simple, ¿ya? No costó más dinero, pero créanme que el valor que va a recibir el cliente por saber que en verano va a poder disfrutar un 20% más de su piscina con el agua calentita en lugar de tener sombra, va a ser sustancial, ¿ya? A eso me refiero con poder transmitir más o poder generar más valor para el cliente, ¿ya? El siguiente ejemplo que quiero mostrarles tiene que ver con un proceso de trabajo que hicimos en el sur de Chile, ¿ya? En el sur de Chile estábamos trabajando con la constructora en la implementación de Lean Construction, y fruto de ese proceso, mientras estábamos haciendo la planificación del proyecto, se nos presentó la oportunidad de modelar el proyecto, que ya estaba apto para construcción, ya tenía todos los planos de arquitectura, ya había pasado por el presupuesto, era un proyecto que ya estaba desarrollado. Pero en el fondo dijimos, mira, ¿sabes qué? Levantemos el modelo y tratemos de ver si hay oportunidades que podemos traspasar a la obra, ¿ya? Y por tanto, lo que van a ver acá dista un poco de un flujo de trabajo BIM, porque en el fondo ya partíamos con unos ciertos antecedentes. Lo que hicimos fue tratar de hacer un modelo constructivo de ese proceso, ¿ya? Aquí están viendo una imagen del modelo de la casa, ¿ya? Es una estructura liviana que se hace con Metalcon, y en general los paneles de Metalcon se tienden a prefabricar, ¿ya? Uno lo envía a la empresa que hace los prefabricados, llegan a la obra, pero ese proceso en obra tiene una estructura de ajuste, que en general
implica entre 1 y 2 meses de tiempo adicional en la obra. ¿Por qué? Porque llega el panel no empieza a cuadrar. Hay que rectificar medidas, hay que hacer ajustes a ese panel, hasta que finalmente se da por cerrado ese piloto y se dice, ¿saben qué? Ahora pueden fabricarme 10, 20 casas más, etcétera, y empieza el proceso de fabricación en serie, ¿ya? Nosotros lo que hicimos acá, no modelamos constructivamente todo el proyecto de estructura, ¿ya? De hecho, Cálculo, en este caso, Cálculo no trabajaba con modelos, utilizamos de base los planos que ellos tenían. La empresa que tenía que hacer el prefabricado sí trabajaba con modelos, ¿ya? La gente de EasyWood en Puerto Varas, y eso fue de mucha ayuda en el proceso de generación de la estructura prefabricada, ¿ya? Pero básicamente lo que nosotros hicimos fue evaluar la definición que tenían los planos de arquitectura, los planos de cálculo, dónde estaban las inconsistencias y dónde faltaban las carencias de los requerimientos constructivos, ¿ya? En ese proceso participó la constructora, participó el área de arquitectura, participaron obviamente los especialistas y, como estaba diciendo, Cálculo y la gente de... Una vez que habíamos hecho esa coordinación, ya empezamos a meter a la gente de prefabricado, ¿ya? La ventaja de eso fue que, en el fondo, o sea, uno de los problemas es que tuvimos que hacer ajustes constructivos en todo el modelo, ¿ya? Se modificaron rasgos de ventanas, se modificaron antepechos, se modificaron las alturas de los pisos, se hicieron modificaciones también en los aleros, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo claro cuáles eran los criterios constructivos, ¿ya? El punto fue tal que la constructora creyó tanto el proceso que se había hecho, que dijeron, ¿sabes qué? En esta ocasión no voy a pedir un piloto. En esta ocasión voy a pedir un lote directamente de 10 casas. El resultado fue que llegaron las 10 casas, se montaron, y no hubo que hacer ningún ajuste, y no hubo que hacer ningún cambio a la producción y demás. La constructora siguió trabajando de acuerdo a lo que decía el modelo original, ¿ya? Por eso estamos hablando de simulación constructiva, ¿ya? El último punto tiene que ver con una reflexión que quiero dejar acá, y con esto ya voy a ir terminando la presentación, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con el proceso de diseño per se, ¿ya? Cuando uno ve esta línea de tiempo que yo lo estaba poniendo acá, uno tiende a pensar, uno va avanzando en esas etapas, generando consideraciones, o sea, pasando etapas de factibilidad técnica y factibilidad económica. Un poco el dilema de acá es que en estas etapas de diseño, en general la factibilidad económica tiende a estar ligada a un único parámetro, que es el metro cuadrado. La razón es bien sencilla, el metro cuadrado es lo que tiende a variar menos durante estas etapas de diseño, ¿ya? Pero llega una etapa de presupuesto, hacia el final de ese proyecto, de ese proceso, en el cual uno hace una evaluación basado en partidas detalladas, ¿ya? ¿Por qué se hace al final? Bueno, entre otras razones, porque la cantidad que se requiere de información en el proceso y la cantidad de tiempo requerido para extraer es muy considerable, ¿ya? Y por tanto se tiende a hacer en esta etapa. ¿Qué problema tiene? Bueno, que muchas veces llega el famoso, no me dan los números. ¿Qué hacemos? Hay que hacer cambios al diseño. Bueno, esos cambios al diseño, en general, ya estás tan avanzado en el diseño que no puedes hacer un cambio relevante en el diseño. Porque ya te van a decir, oye, es que ya tengo el permiso a puertas de salir, tengo cálculo que ya está cerrado, cambiemos las terminaciones. Paradójicamente, las terminaciones es lo que está más relacionado con la percepción de valor que tiene el cliente, ¿ya? Entonces, los inconvenientes, como os decía, riesgo potencial de retrabajo, poca capacidad de evaluar alternativas y un bajo incentivo a la innovación, ¿ya? Entonces, acá tengo dos departamentos que son iguales. Entonces me van a decir, Javier, ¿pero cómo que son iguales? Sí, son iguales. O sea, obviamente, uno ve el diseño y dice, no son iguales, ¿ya? Pero cuando uno ve el parámetro de metro cuadrado construido es exactamente lo mismo. Tengo 2 unidades de 80 metros cuadrados. Si yo hago un doble clic acá, me doy cuenta que no es solo que parezcan diferentes, es que claramente son diferentes. Tengo variaciones en hormigones, en metros cuadrados de tabique, en cantidad de puertas, en cantidad de revestimientos interiores, en pavimentos, en un montón de partidas que son súper relevantes cuando uno hace un presupuesto en detalle. Entonces, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de estimar? Porque cuando uno tiene un modelo constructivo con toda la información metida, es muy fácil poder hacer la abstracción y poder decir, mira, esta es la información que aparece acá. Pero ¿sería posible hacer eso con un modelo mucho más pobre o con mucha menos información? ¿Qué pasa si yo tuviera un modelo donde no he perdido
ni un instante, ni una hora hombre de arquitecto modelando revestimientos, modelando pavimentos, modelando molduras, puntos eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Sería capaz de poder hacer una estimación de esos parámetros de manera que pueda a lo mejor generar y enriquecer la evaluación económica de ese proyecto? Y los resultados, oye, no están tan alejados de esa idea, ¿ya? Cuando uno hace ese ejercicio, sí es posible con un pequeño margen de error o con un pequeño margen de imprecisión, ¿ya? Fruto de una Javier, etapa disculpa, temprana. ¿Sí? en honor al tiempo, tenemos que ir terminando con la presentación, pero te Me queda invito una lámina. a cerrar rápidamente la idea para Sí, que continuemos con las preguntas del público. perfecto, me queda una lámina. Muchas gracias. Entonces, en el fondo, lo que le estoy planteando acá es posible, ¿ya? Cuando uno piensa y empieza a entender la base de la información, uno podría enriquecer nuestros procesos de trabajo, ¿ya? Simplemente para cerrar, 4 grandes ideas. Primero, los planos no son un fin per se, es un resultado de un proceso de información, y hay que empezar a ver los planos como un medio complementario de entrega de información, ¿ya? Cuando uno empieza a utilizar los modelos como una fuente única y central de información, se abre un abanico enorme de posibilidades para la generación de valor. Es súper importante entender qué información es relevante y garantizar su disponibilidad y confiabilidad, ¿ya? Por eso les decía al inicio, tienen que tener súper claro para qué quieren usar los modelos y qué información es relevante. Los procesos de control de calidad que hay detrás de esto son gigantes. Si yo pongo información de mala calidad en mi base de datos, cuando haga una consulta voy a tener un resultado de muy mala calidad. Y por tanto, los procesos para poder generar y utilizar apropiadamente esa información también van a requerir ajustes de los flujos de trabajo y los procesos de toma de decisiones tradicionales, ¿ya? Y aquí finalizaría mi presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Javier. Sí, tenemos varias preguntas del público, pero en honor al tiempo te vamos a indicar una, ya que el siguiente bloque magistral inicia a las 11, pero te invitamos a contestar en el chat las que nos han llegado. La pregunta que tenemos, por favor, comentarla brevemente. ¿Cómo han integrado a sus proveedores en BIM? ¿Buscaron especialistas con experiencia en BIM o los capacitaron? Mira, nosotros todavía estamos en ese proceso, ¿eh? No es un tema sencillo, ¿ya? Te pasa de todos, ¿ya? O sea, al final lo que uno tiene que ver es, tiene que buscar un cierto equilibrio, ¿ya? Hay gente con la que llevas trabajando muchísimos años, que han sido parte fundamental del éxito de esta compañía, que tienen un conocimiento profundo de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y que obviamente no se trata de decir, es que no usa una herramienta o no usa una metodología, sabes que voy a dejar de trabajar contigo, ¿ya? En ese sentido, te vas a encontrar con diferentes realidades, te vas a encontrar con gente que es tremendamente buena trabajando, ¿ya? De hecho, en general, los calculistas te tienden a suceder eso, tienden un nivel mucho más avanzado. Por ejemplo, en uno de los proyectos que les mostraba ahí en Olimpia, en el sur, todo el proceso de coordinación fue a través de modelos. No usamos para nada ni un plano, no perdimos ni un instante generando un plano para coordinarnos con cálculo, ¿ya? Y luego tienes otros casos en los cuales tienes gente que no sabe ni siquiera generar un modelo y por tanto decir, oye, te voy a integrar en mi flujo tal cual estás, es muy complejo de hacer, ¿ya? Nuestra posición siempre ha sido tratar de subir a bordo a la gente y tratar de llevarlos de la mano. Si han estado con nosotros, si nos han ayudado a llegar donde estamos hoy en día, queremos que sigan con nosotros. Pero también estamos abiertos a poder trabajar con gente que tenga un nivel mucho más avanzado, ¿ya? Y que efectivamente puedan integrarse de manera mucho más sencilla y nos ayuden a mover más rápido la aguja, ¿ya? Nosotros trabajamos en estándar abierto. Todo lo que hacemos es en estándar abierto, ¿ya? De hecho, con cálculo nosotros trabajamos, como decía antes, en ArchiCAD, cálculo trabajaba con Revit y toda nuestra coordinación fue a través de IFC y BCF y funcionó impecable, ¿ya? De hecho, los tiempos se reducen drásticamente, ¿ya? El proyecto del sur era un proyecto muy chiquitito. Probablemente si hubiéramos agarrado un proyecto parecido al que les mostraba de 30.000 metros cuadrados en Macul, o sea, tranquilamente, hablando con Esperer, nos decía, mira, yo creo que esto nos puede suponer del orden de 5 o 6 semanas que nos podría ayudar en acortar los tiempos de coordinación tradicionales que tenemos, ¿ya? Entonces,
es importante eso, importante entender que el estándar abierto es fundamental, pero para eso tienes que entender muy bien qué información es relevante poder transmitir, qué información necesita la otra parte y qué información necesito yo. Por eso la información es crítica aquí. La I de BIM es información. Es súper importante. Ojalá que mi presentación haya ayudado un poco a transmitir ese punto, ¿ya? Bueno, Javier, te agradecemos nuevamente por tu participación y de esta manera finalizamos el bloque de hoy. Quedan todos invitados a participar en el siguiente. Los invitamos a ver el resto del programa en www.bimforum.cl/congreso. Muchas gracias.